Melissa, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gonzalo Schmidt es mi nombre. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio, como siempre. Bueno, ya hemos hablado varias veces, en varias oportunidades con usted, Melissa, y lamentablemente los avances no son muchos, ¿no? Estamos siempre parados básicamente en el mismo lugar. Sí, lamentablemente sí. Yo ayer, perdón, en un Ujú. video traté de hacer un pequeño resumen. Eh, la verdad, va a ser 11 meses y todo sigue en el punto cero. Yo entiendo que se trabajó, yo entiendo que se investigó, pero mi papá no aparece un rastro de mi papá y creo que nos estamos quedando dormidos y la justicia se está quedando dormida porque hubo muchas inconsistencias y parece que no importan. Ujú, por supuesto. Ustedes en este tiempo han tenido contacto, me imagino, fueron recibidos por, no sé, el ministro Roncaglia, por el gobernador, alguna autoridad provincial como familia. Sí, fuimos recibidos 2 veces por el gobernador. Le agradezco mucho su tiempo, su dedicación, pero él nos dijo que no puede hacer mucho porque no pertenece al Poder Judicial. Sí que iba a hablar nombró la persona que se iba a comunicar como para que el fiscal pueda Ujú. poner un poquitito más de presión a este caso, pero no más que eso. La verdad eso no es ninguna fuerza suficiente como para que algo se mueva diferente. El Claro. ministro Caglia, la verdad, te lo dejaría a un costado porque con lo que ha dicho de nuestra familia fue desagradable. Entonces, la verdad, es más, a la segunda reunión, después de haber dicho las barbaridades que dijo, ni siquiera tuvo la cara para mirarme de frente y pedirme unas disculpas. Así que Mm, claro. Ustedes sospechan básicamente de dos, digamos, de dos partes ahí, ¿no? Por un lado, un estanciero y por el otro lado, de la Policía de Delitos Rurales, que en todo caso podría haber colaborado, ¿no? Con él, básicamente. ¿Es así? sí, voy a tratar de Sí. resumírtelo para que la gente entienda. Ajá. Primero quiero recordar unas cositas puntuales. Sí. Los perros de la misma policía. Primero, Julio Lodi eh, confirma haber maltratado verbalmente a mi papá. Mi papá no pudo, él dijo que no habló, cosa muy rara porque mi papá con los maquinistas había hablado y había explicado lo que pasaba y no necesitaba ayuda, y con Julio Lodi directamente mi papá no pudo decir ni hola. ¿Será que no habrá tenido tiempo? Mm. Eso me lo pregunto, ¿no? Y bueno, Julio Lodi dice haberlo maltratado verbalmente, lo echa de su campo. eh, y ahí automáticamente llama a la brigada de abigeato y a la policía de los Algarrobos, que también asistieron al lugar, que están en una cámara de seguridad, se los detecta a todos ir hacia el lugar. Y yo me pregunto, ¿por qué llamó tan nervioso Julio Lodi a la policía? La policía demora 35 minutos en el lugar. Eh, a ver, después se encuentra un cartucho que es la única pericia que dio positivo. De ese cartucho pertenece a la escopeta de mi papá, una vaina servida en sí, fue detonada. Eh, Eso se encuentra a 10 kilómetros totalmente para otro lado de la búsqueda y lo encuentra un vidente con 2 policías. Yo me hago cargo de que yo he llevado, me han hablado unos 5 o 6 videntes y los llevé al lugar de búsqueda y nunca encontraron ni una pestaña de mi papá. La Ujú. policía lleva un vidente sin autorización de la familia y encuentran una vaina servida de mi papá, que bajo pericia dio positivo. Sería Claro. el... No entiendo por qué la policía siempre está metida en todo lo que no es claro. Ujú. Sí. Después aparece un taco, que es la parte interna de un cartucho, en la posición donde Julio Lodi dice que estuvo mi papá. En uno de los rastrillajes, en uno de los allanamientos, se encuentra un taco, que es la parte interna de un cartucho, y no aparece el arma que corresponda a ese taco. Julio Lodi dijo no tener armas y en una requisa se le sacan 3 sin registrar, pero de las cuales ninguna de las 3 coincide con ese taco. Entonces, en una declaración con el fiscal le pregunta a quién deja cazar, porque ese hombre tiene una reputación de no dejar a nadie cazar en su campo, y él asegura que 4 amigos solamente son los que van a cazar.
Primero me pregunto, si vos dejás cazar, no los dejás cazar en el patio de tu casa, sino que en el monte. Y ese taco se encontró justo donde estaba mi papá, donde Julio Lodi posiciona a mi papá. Y esos 4 amigos tampoco tienen esa arma. O sea que no existe el arma de ese taco. Me pregunto dónde está, o me pregunto por qué no aparece tampoco, ni el cuerpo de mi papá. Claro. Tu papá en ese momento, para aquel que no recuerda, se había perdido, ¿no? Se había perdido del grupo, tengo entendido, y por eso terminó en ese campo, en esa estancia, ¿puede ser? Exactamente, en su desorientación queda entra al campo privado de Julio Lodi. Y los perros, que no es un dato menor y parece que tampoco importa para la justicia, los perros de la misma policía pierden el rastro de mi papá en la casa, en el patio del señor Julio Lodi y un poquitito afuera de la tranquera del campo de Julio Lodi. Yo me pregunto, para el que no sabe, yo no estudié, pero sin embargo tengo 2 dedos de frente, si el perro sigue un rastro fuerte y se detiene y camina en círculos, quiere decir que esa persona o se la traga a la tierra o la levantan. Una, dos. Entonces me pregunto, ¿eso no es prueba suficiente para cambiar esa maldita carátula que sigue todavía como desaparición de personas? Porque no se puede imputar a nadie. Le explico a la gente que cuando es una simple desaparición no se puede imputar, no se puede poner a nadie preso. No se puede avanzar más de lo que tenemos, pero si lo cambiaran a posible homicidio o desaparición forzosa, se puede empezar a imputar y tomar otras medidas, pero parece que la respuesta que estoy cansada de escuchar es: nada es prueba suficiente, Melissa. Eso estoy cansada. Claro. En no, el lugar... ¿No es prueba suficiente que mi papá no aparezca? En ese lugar donde ellos estaban cazando es un lugar muy amplio, muy complicado, hay mucho monte. ¿Los rastrillajes crees que fueron suficientes? ¿Cómo se hicieron esos rastrillajes? Mira, yo tenía muchísimo enojo con esos rastrillajes. Yo me imaginaba que el rastrillaje real es peinar las zonas, es poner uno al lado del otro e ir peinando por sectores. Claro. Bueno, así no eran los rastrillajes, pero confío mucho también en todo lo que me dicen los lugareños. A ver, ellos se criaron, nacieron y viven en el monte. No paro de recibir hasta el día de hoy mensajes en donde me dicen: Melissa, su papá no está ahí, nosotros dejamos de buscar porque su papá no está ahí, no hay forma. Aparte, vuelvo a lo mismo, si los perros se detienen en un rastro y no siguen hacia el monte, quiere decir que mi papá no siguió caminando. A mi papá lo traga la tierra o algo lo levanta. ¿Por qué no siguen los perros? El rastro estaba perfecto. De hecho, mi familia que estaba ahí, yo estaba con mi mamá en la casa de mi mamá, y mis sobrinos y mi marido que estaban ahí decían: Meli, lo encontramos, lo vamos a encontrar porque los perros salieron enloquecidos. Pero el perro se detuvo. El perro no pudo seguir más que donde estaba, porque a mi papá algo lo tragó o algo lo levantó. Claro. Melissa, generalmente en las localidades chicas uno se conoce, ¿no?, con los vecinos, sabe todo. ¿Le han comentado algo sobre este hombre, lo que pueda compartir con nosotros? ¿Es una persona de mucho poder? ¿Es una persona bastante complicada? ¿Es capaz de hacer algo así? Yo no creo que la gente mienta. Ajá. He tenido problemas en su momento cuando dije lo que dije, pero es el comentario de la gente. Vos, si venís acá a Santa Clara, yo los invito a todos a que pregunten por Enrique Fabiani y que pregunten por mi familia y que tengan una respuesta y un promedio de lo que dicen. Ahora yo pregunto, ¿por qué la gente de Alcaraz me dice que Julio Lodi no tiene buena reputación, odia que vayan cazadores? Dicen que tiene un buen poder adquisitivo, que tiene muchos contactos. La verdad, eso es lo que dice la gente, no lo digo yo. Claro. Es lo que dice la gente. Bueno, Melissa, ¿la recompensa sigue vigente todavía? Me imagino, bueno, aquel que sepa algo, o sea, lamentablemente, ¿no? Ustedes también lo saben muy bien a esto, cuanto más pasa el tiempo, peor es para este caso, ¿no? Más difícil se hace llegar a la verdad. Tal cual. Yo lo que digo de la recompensa es que también me siguen diciendo que la gente tiene mucho miedo para hablar. Me tomé el tiempo para averiguar en todo este lapso miedo a qué le tienen, ¿no? Y es real, miedo a la policía, miedo a hablar, miedo a la policía y miedo a hablar. Entonces lo único que le pido es que si alguien sabe algo, que por favor
me llamen a mi número privado. Si no quieren dejar rastros de su teléfono, que me llamen en una conversación privada. Pero por favor que se comuniquen conmigo de alguna forma. Por favor, se los pido. Por supuesto. Aparte, si justo estaba ahí la policía solamente, supongamos esto, y este hombre, es muy difícil también porque no sé si hay vecinos cerca de ahí, ¿no?, que pudieron quizás ver algo. Es una situación muy compleja. Había una cámara de seguridad también por ahí cerca, ¿no? Sí, pero tiene fallas también. También tiene fallas. No tuvimos suerte. Qué casualidad. Así que es... Hoy me hicieron una pregunta si yo desconfiaba de la policía o desconfiaba de Julio Lodi o de Julio Lodi y la policía. Yo me pregunto, ¿quién tiene la logística suficiente para que llevemos 11 meses y no aparezca ni siquiera un rastro de mi papá? Sí. Así que dejamos a la gente del otro lado que también saque su propia conclusión, pero más allá de eso, lo importante es que si alguien sabe algo, por favor que se comuniquen con ustedes. El teléfono quizás figura en pantalla, pero si querés comentar, pasar el número, Melissa, si quieren, no sé, mandar tu mensajito, llamar con número privado, como dijiste, para aportar algún dato, algo que sepan. Exactamente, mi número es 3404 41 91 81. Quiero contar que el viernes fuimos porque habíamos recibido un mensaje de que había una posibilidad en un lugar. Como era un camino y no teníamos que entrar a ningún campo privado, nos fuimos la familia sola. Solamente le avisamos al fiscal que íbamos a ir a un lugar y ni siquiera le dijimos dónde, para que la gente tome conocimiento y entienda de que no todo en nosotros va a pasar por la policía. Yo quiero encontrar a mi papá y no tengo miedo a nada. Yo voy a donde me digan para ver si encuentro algo, aunque sea de mi papá. La verdad no me interesa, te soy sincera, no me interesa saber lo que le pasó. Solo quiero encontrar algo que me diga, Melissa, tu papá murió. O Melissa, tu papá vive. Necesito, por favor, no tener un duelo infinito y aunque sea confirmar con algo de que mi papá murió. Claro, ustedes fueron solos a ese lugar y lamentablemente no pudieron encontrar ninguna pista, ¿no?, allí en las últimas horas. No. Pero no voy a dejar nada sin corroborar, nada. Melissa, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, como siempre.